Mucha gente está. Dios les bendiga, iglesia. Dios les guarda. Hermano, una bendición. Dios es testigo, el Espíritu Santo es mi testigo. Dado testimonio de esta congregación todas estas noches. Ha sido ciertamente una lucha por esta palabra. Cuando me avisan para entrar en la enseñanza, tengo un ayuno donde iba a ministrar lo que era la salvación. Y es fácil, en cierta forma uno puede presentarse y traer cualquier cantidad de estudios o predicas, pero cuando es el Espíritu Santo que te dice, yo quiero que esto que le hables a la iglesia, esta es la palabra que yo quiero que entregues. Y todas estas noches he estado con ese trato con el Señor, hablándole al Señor, pidiéndole palabra, hermano. Que no sea yo, sino que ponga palabra en mi boca para ustedes, hermano. Por los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos malos. Yo voy a intentar buscar en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. Y seguidamente se va a ubicar en la carta de Judas, verso 3. Primeramente, Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y seguidamente la carta de Judas, verso 3. Y cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Gloria a Dios. Y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nos ubicamos en la carta de Judas, verso 13. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Señor, te alabo, te glorifico, te exalto, Padre. Te doy la gloria y la honra solo a ti, porque solo la mereces, Señor. Padre, en esta hora, en esta noche reconozco, Señor, reconozco, mi hermano, que todo poder, toda soberanía, toda potestad solamente reside en tu persona. Mira, mi rey, mi príncipe, que esta noche, esta palabra que tú me has dado, esta palabra que es más cortante que cualquier espada doble filo. Señor, que esta palabra que va a ser enviada haga el efecto en tu tiempo, Señor. Te doy la gloria y la honra a ti. Pon palabra en mi boca para tu pueblo, Señor. Ya que yo soy instrumento, Señor. Mira todo conocimiento humano, que sea tu Espíritu Santo, que nos guíe y nos conduzca verdad esta noche. Mira que el que viene cansado, que viene tribulado, Señor, ministrando paz a cada hermano, Señor. Porque ellos no vinieron para acá porque quisieron, sino porque tu Espíritu Santo los trajo esta noche para recibir palabra de vida, palabra de vida eterna. Te alabo, te glorifico y te exalto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Mis santos, estamos viviendo tiempos difíciles. No hay que ser analista internacional, psicólogo, psiquiatra, reportero para saber que los tiempos son malos. Y la Biblia ya lo ha denunciado. Todas estas noches el Señor ha venido hablando conmigo y me ha dado una palabra que yo en cierta forma he rehuido, en cierta forma. Por la misericordia de Dios he impartido algunos estudios preconcebidos, pero cuando me avisan para traer esta palabra, o para dar la palabra, no quise indagar en el cielo que me hizo la invitación, precisamente para que no sea influenciada por alguna observación, por algún comentario, sino que sea el Espíritu Santo que habla esta noche. Y ha sido todo en cierta forma, porque como les dije, he venido rehuyendo de hablar lo que esta noche les voy a decir. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Quizás algunos de ustedes se habrán hablado conmigo, pero no va a ser conmigo, ni con la doctrina.
El profeta Jeremías decía en capítulo 20, versículos 8 y 9, que la palabra del Señor le había sido como escarnio cada día, pero como un fuego que penetraba en su hueso, que trataba de resistirlo, pero no podía. Y el Señor me dio una palabra, hermano, que yo he resistido, pero no puedo, es algo muy fuerte que me domina. Y se lo digo, hermano, que puede haber traído un estudio muy frecuente ahorita en los púlpitos. Aquí vemos en el texto que leímos, había una conversación, venía el Señor de Filipo de Cesarea, y le hizo una pregunta a los discípulos, y le dice: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Y comenzaron muchas respuestas que todavía la gente, muchos continúan dando. Elías, un profeta antiguo, todavía se lanza y dan respuestas. Un gran revolucionario, un gran hombre, un gran maestro. Pero Pedro, Simón Pedro, recibe una revelación que es la piedra, es la esencia del cristianismo. Una revelación que no es mucho de hombre. Y es una confesión que hasta el día de hoy, a pesar de haber hecho o se ha intentado trabajar, que es el fundamento de la sana doctrina, eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino tu Padre que está en los cielos. Y comienza un juego de palabras. Y yo también digo que tú eres Pedro, hijo de Jonás. Y sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Aquí, en 2000 años de era cristiana, este texto se ha transversado, se ha torcido, se han hecho cualquier cantidad de interpretaciones, y es por ello que existe la famosa bula papal, porque creen que la roca sobre la que se fundamentó la iglesia es Pedro, el Papa. Y entonces que el Señor dice: sobre esta roca, no sobre ti, Pedro. Ciertamente el nombre de Pedro significa roca pequeña, Kefas, pero dice: sobre esta roca. ¿Qué roca? Eres el Cristo, el enviado, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esto es la razón de ser del Evangelio. El Evangelio se basa en predicar a Cristo, el Hijo del Dios viviente. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1 dice: todo el que dice, que cree que Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, ha nacido de nuevo. El apóstol Pablo escribió en la carta de los Romanos, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. Esta es la piedra angular del Evangelio, hermano. Que Jesucristo es el Señor. Fuera de allí, hermano, no hay nada. Por eso que la exhortación en la carta a Judas le dice que contentáis ardientemente por la fe que fue dada una vez. La confesión de Pedro fue dada una vez. Todo lo que se quiera añadir a ese fundamento está de más. Está de más. Pero el Señor, después que le dice Pedro, que lo reveló mi Padre que está en los cielos, le dice: fundaré mi iglesia sobre esta roca, la piedra angular que es Cristo. Cristo es fundador, edificador, cabeza, esposo, y nosotros somos las piedras vivas. Le dice: y las puertas del Hades no prevalecerán sobre esta mi iglesia. Las puertas del infierno, el imperio de la muerte. En el Antiguo Testamento los profetas habían anunciado este acontecimiento, la fundación de la iglesia. En Isaías capítulo 28, versículo 16, dice el profeta inspirado: he aquí yo pongo en Sión la piedra principal del ángulo, piedra escogida, preciosa, de cimiento
estable, el cimiento de la sana doctrina, el que se apresure, no será avergonzado, el que creyere. Y el mismo apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 2, versículo 4 en adelante, le dice que nos acerquemos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, por lo cual también continúa la escritura y repite lo que había anunciado Isaías 600 años antes. Ahora, hermano, desde que se fundó la iglesia, se levantó un enemigo. Tiene un enemigo. Usted lo conoce. Usted sabe qué es. Astuto. La Biblia nos dice que no desechemos sus maquinaciones. Yo escucho a hermanos que dicen, sí, él es astuto, pero es bruto. Se ha levantado un enemigo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra esta la iglesia. En una ocasión, durante la Revolución Francesa, el monarca francés quería seguir los pasos de emperadores romanos anteriormente. Quería perseguir el cristianismo, destruirlo. Pero se le acercó un sabio, amigo, guerrero, en esta isla, le dice, mi rey, el cristianismo es un yunque que ha desgastado bastantes martillos. 300 años de persecución. Hay algo que vio Constantino en el año 312 en el cristianismo, que ni el fuego más fuerte ni la espada más aguda había podido destruir la iglesia del Señor. 300 años de persecución. Y eso que dijo Constantino estaba escrito, la promesa de Mateo 26:18, y contra esta mi iglesia no prevalecerán las puertas del Hades, no prevalecerán las puertas del infierno. El apóstol Juan escribe en la revelación de Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando se le escribe la carta a la iglesia de Esmirna, durante el imperio de Domiciano, el Espíritu le dice, estaban persiguiendo a los cristianos, los estaban matando, y le dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Desde que se fundó la iglesia, el enemigo, de muchas maneras, ha tratado, ha remetido con toda la fuerza de las puertas del Hades de destruir la iglesia del Señor. Y en estos 2000 años no ha podido, sencillamente porque el Señor dijo, contra esta mi iglesia no prevalecerán las puertas del Hades. Y las puertas del Hades es el infierno, es el imperio de la muerte. Y ya lo vamos a ver, que voy desarrollando para entenderlo de una manera. El libro de Isaías, el profeta Isaías dice en el capítulo 14, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo por lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que limitabas las naciones, tú que siendo un corazón sobre lo alto, en los cielos, levantaré mi trono, me sentaré en el monte del testimonio, al lado del norte. Subiré a la altura de las estrellas y seré semejante al Altísimo. Pero dice, pero ha caído hasta el Seol. La palabra Seol en el hebreo, cuando pasó al griego, es Hades. El príncipe del Seol, del Hades, de las puertas del Hades, es Satanás, el Señor reprende. Es Satanás. Por eso en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, dice, estos que tienen como rey al príncipe de la vida, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Está hablando de Satanás, el príncipe de la vida. Hebreos 2:14 también lo reseña. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio
de la muerte, esto es el diablo. Satanás es el que tiene las puertas del Hades. No se lo estoy inventando yo, hermano. Se lo estoy mostrando por la Biblia, con textos bíblicos. Porque hay muchas personas que creen que cuando el Señor dijo las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia, se imaginan una película de terror, una comidita. Entonces desestiman las maquinaciones que el diablo a lo largo de 2000 años ha construido contra la iglesia del Señor, contra la esposa del Cordero. En lo que se fundó la iglesia, el diablo comenzó y desató terribles persecuciones, no solamente de parte de la sociedad del imperio, sino también, primeramente, de la comunidad judía, que tanto confrontaron al Señor, a los apóstoles, los emperadores. Levantó escuelas filosóficas que se fueron infiltrando dentro de algunas iglesias, por eso el apóstol Lucas escribe: contentáis ardientemente por la fe, porque algunos hombres han entrado encubiertamente en la congregación. Eso es la puerta del Hades, obrando. O como dice la carta segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2 en adelante, el misterio de la iniquidad. Lo llama misterio porque es un poder y secreto, entra de manera encubierta. Comenzó a levantar toda cantidad de corrientes filosóficas, los gnósticos, los docetistas, los hedionistas. Unos negaban la humanidad de Cristo, otros decían que solamente era un Dios, pero no era uno. Cualquier cantidad de escuelas y corrientes religiosas para atacar la sana doctrina que había sido entregada a los santos una vez. Es por ello que la iglesia celebró más de 180 concilios discutiendo la persona de Jesucristo, el canon bíblico, la sana doctrina, si la justificación era por la fe o era por las obras, si la salvación se perdía o no se perdía. 181 concilios aproximadamente celebró la iglesia, hermano, para discutir la sana doctrina. Esas son las puertas del Hades, actuando para destruir la iglesia del Señor. Pero allí no queda, hermano. A medida que el Hades, el diablo, iba levantando cualquier cantidad de filosofías, de corrientes religiosas para atacar la sana doctrina, el Señor iba levantando también hombres para confrontar. Es así como levantó a hombres como Martín Lutero, Wycliffe, Fox, los hermanos Wesley de Inglaterra. Siempre el Señor ha levantado tal hombres para confrontar estas acciones de las puertas del Hades que han querido atacar a la iglesia del Señor. Siempre. Y es como llegamos a estos tiempos. La primera parte es un poco histórica, muy teológica, hermano, pero es necesario para que comprendamos cómo llegamos a lo que se está viviendo ahorita. Si usted nota el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, en Mateo 24, 3 en adelante, cuando dice que en este tiempo se levantarán falsos maestros, falsos cristos, que dirán: ven, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Igual el apóstol Pablo, Santiago, Judas, Pedro, reseñando que estos tiempos, hermano, se iba a levantar cualquier cantidad de doctrina, hermano, cualquier cantidad de doctrina para hacer sucumbir la fe que fue dada a los santos. Yo necesito que usted preste mucha atención, hermano, mucha atención. Cualquier cantidad de doctrinas. El apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 2, dice: pero también hubo falsos profetas en los tiempos antiguos, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y por avaricia harán mercadería vosotros
con palabras fingidas. Con palabras fingidas. Hermanos, los tiempos que estamos viendo son difíciles. Difíciles, hermano. Y les voy a reiterar. Yo puedo haber traído no sé cualquier mensaje, inclusive agradable al oído. Pero esta es la palabra del Señor. Es una alerta, hermano. Yo he sido testigo expectante, como fue Jeremías, de cómo se está infiltrando en la iglesia del Señor en estos tiempos cualquier cantidad de doctrinas que no son nuevas, hermano. Son las mismas doctrinas y las mismas filosofías que el enemigo levantó en el primer siglo de la iglesia. El gnosticismo, la metafísica, la nueva era, cualquier cantidad de sincretismo de los griegos y los romanos, de los dioses del Olimpo, el panteón, pero les cambia el nombre. Teologías de la superfe, de la prosperidad, que se están infiltrando. Yo no estoy hablando de iglesia que yo vi por televisión, de una iglesia de Houston. Estoy hablando de iglesia aquí en Ciudad Bolívar, en Puerto Ordaz, en Valencia, en Caracas. Iglesias que yo visité hace 14 años y guardaban celosamente la sana doctrina. Y fui recientemente y abiertamente ya hablan de prosperidad. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 18 dice: porque por allá andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y solo piensa en no tener nada. Hermano, me llamó mucho la atención cuando el apóstol Pablo decía que estaba llorando y era enemigo de la cruz de Cristo. Estuve revisando el contexto que el apóstol escribió esto, enemigo de la cruz de Cristo. Y Pablo estaba escribiendo a los filipenses, hermanos que estaban dentro de la iglesia. ¿Y saben qué se refiere el apóstol cuando dijo enemigo de la cruz de Cristo? Que no predica la venida del Señor. No la predica. En la primera carta de los Corintios, capítulo 15, 51, 53, y en Tesalonicenses, primera carta 4, 15, 17, el apóstol dice que esa es la esperanza cristiana. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Con que en cualquier momento vamos a ser levantados, vamos a encontrarnos con el Señor en las nubes. Esa es la esperanza cristiana. Pero ahora, hermano, se están infiltrando doctrinas dentro de la iglesia que están apartando de la verdad el oído. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Hay mucha necesidad, mucha comezón por una palabra. Entonces viene un maestro conforme a su interpretación privada y comienzan a sacar cualquier cantidad de enseñanza lejos de la sana doctrina. Yo estuve haciendo un ejercicio esta noche. Revisé, hermano, 469 mensajes por internet. 469 mensajes por internet. Desde el sábado hasta anoche. De estas personas que han creado nuevas teologías, que ya les voy a lograr, sin ninguna receta. Porque para mí lo importante es lo que piense el hombre, sino lo que piensa Dios. Y Dios me mandó a dar esta palabra esta noche. Y yo voy a librar mi responsabilidad ante el Señor. Hermanos, 469 mensajes. Solamente 3/4 de mensajes. Mira, ¿por qué 3/4? Porque no era el título del mensaje, lo nombraron así, muy escondido. Se habló de la bendita esperanza del cristiano, la venida del Señor. ¿Y saben quién era ese personaje? Carlos Luna, Guillermo Maldonado, Javier Bertucci, Naúl de Rosario, Ronnie Chávez. Haga el ejercicio, si usted cree que yo me equivoqué, haga el ejercicio. No están predicando la venida
están negando la cruz de Cristo. Y en estos tiempos, hermanos, en estos tiempos, es que se está quitando la ciencia no y la apostasía, de que Cristo por un momento viene, que la trompeta va a sonar en cualquier momento. Y les doy testimonio de eso porque mi espíritu lo ha sentido. El Señor me ha levantado de madrugada todas estas noches y me ha dicho, dile a mi iglesia que contienda ardientemente por la fe que fue dada. Esto no es agradable, hermano. A mí me han cerrado la puerta a muchísimas iglesias y me quedan muchísimos enemigos dentro de la iglesia por decir estas cosas. Muchísimos, hermano. Pero le digo por ahí porque me empieza por esta noche. Cualquier cantidad de doctrinas que niegan la cruz de Cristo. El apóstol Pedro dice en la segunda carta, en el capítulo 2, cuando habla de un falso maestro, que muchos seguirán sus soluciones, sus enseñanzas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Está siendo blasfemado. Hermano, cualquier cantidad de personas escucha esta enseñanza, muy emotivas, parecen más charlas de superación personal o de avance empresarial. Parece eso. No es doctrina. Hacen un servicio 80 minutos y te hablan 40 minutos de superación, de autoestima. Te diversan cualquier cantidad de versículos bíblicos. Tú puedes, tú eres un campeón. En tu boca está el poder. Cualquier cantidad de doctrinas engañosas, destructoras, y la gente brinca y salta. Y no están predicando esa doctrina, no están saliendo edificados, están saliendo desmotivados. Y el diablo contento porque la gente no sale edificada. Porque la gente solamente va a escuchar lo que quiere. Hoy, que ella quiere un campeón, que ella conquista. ¿Sabes? El Señor va a hacer grandes cosas contigo. Hermano, cuando yo hablaba, en tiempo parecido a este, el pueblo lloraba. El profeta Jeremías, en el capítulo 5, versículo 31, dijo que era el tiempo donde los profetas profetizaron mentira. Y los sacerdotes, o sea, los líderes, ministraban dirigidos por los profetas. Pero el pueblo sí lo quiso. ¿Qué le profetizaban? Conquista, bendición, lluvia tardía, rocío nuevo, vino nuevo. ¿Qué pasó? Destrucción. Vino destrucción. Vino Babilonia, Medo-Persia, los griegos, Antíoco Epífanes, los romanos, y hasta el día de hoy están pagando la consecuencia de sus vidas. Tiempos parecidos a los del profeta Jeremías. Mientras Jeremías gritaba, capítulo 20, versículo 19, ¿cuántas veces gritó violencia, destrucción? Los falsos profetas profetizaban mentira, bendición. Esto ya me acerqué a una administración de uno de estos, yo tengo misericordia, de estos predicadores de la prosperidad. Y de 22 hermanos que se les ministró, a 21 les dijo, Dios va a hacer grandes cosas contigo. Multiplicaré tu reino. Usted sabe que ese es un mensaje de los tiempos. ¿Usted cree que ese es un mensaje de los tiempos? Lea Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que sea santo, santifíquese más todavía. Y el que sea justo, practique la justicia más todavía. Pero el que sea inmundo, sea inmundo todavía. Y el que sea inmundo, sea más inmundo todavía. Porque el tiempo está cerca. Ya que yo vengo pronto. Vale. Entonces la misma estrategia que usó las puertas del Hades, el imperio de la muerte, cuyo príncipe es Satanás, el Señor lo reprenda, las mismas enseñanzas del primer siglo son las mismas de ahorita, pero no cambian el nombre. Ya le voy a explicar. Pero como no estamos leyendo la Biblia, no estamos escuchando, ojo, estoy analizando, hermano. El Espíritu Santo me ha dado testimonio de esta iglesia, hermano, que estos días. Me han dado testimonio. Por más que yo me luché y dije, Señor, yo tengo centenares de estudios bíblicos preparados,
pero esta es la palabra, y la voy a repetir, donde el Señor me manda en mí, y lo que me sigue entregando. Hace 2200 años, Jehová inspiró a Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es que donde se ignora la palabra del Señor, donde se tergiversa la palabra del Señor, la sana doctrina, perece, hermano, hay destrucción. Hay destrucción. Y hay iglesias enteras ahorita, hermano, que están siendo destruidas con esta herejía. No te hablan de más nada, sino de prosperidad, de bendición. Hermano, las ocasiones y los tiempos que estamos viviendo, ¿qué le están diciendo al pueblo del Señor? Que levantemos nuestras cabezas, erguidos nuestros lomos, porque nuestra redención está cerca. Hermano, es hora de abrir los ojos. No nos dejemos engañar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os ruego, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que la venida del Señor está cercana. Pero no vendrá sin que antes haya un avivamiento a nivel mundial y va a ser el día de vacaciones, como dice, sin que antes venga la apostasía. El mismo Señor lo dijo, Mateo capítulo 24, versículo 14, deja una serie de señales, está cumpliendo, dijo, y será predicado este evangelio. No dijo, y se establecerá este reino, este evangelio del reino. No, hermano, vea bien, busca cualquier traducción. Y será predicado este evangelio del reino en toda la nación. No que se establecerá el reino. No dice que se va a establecer el reino. No dice que se va a establecer el reino. Lo que pasa es que confunde, no es un gran avivamiento. No, hermano, sino que es necesario que se predique este evangelio en todas partes, para que pueda entonces cumplirse el tiempo de los gentiles, se acabe la extensión de la gracia, se cierre el arca de Noé y nosotros nos encontremos al Señor o al Señor en la nubes. No confunda las señales, no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, hermano. He compartido con ciegos, hermanos, que hace años eran celosos por la venida del Señor, celosos por este tema. Y ahorita no te hablan, se ofenden, se ofenden, se ofenden. Usted me dirá, hermano, pero que tú ves el capítulo 2, versículo 8, dice que en los 4 días para el Espíritu me toca acá. Hermano, cuando el apóstol Pedro le dijo al Pentecostés, que no sabe, él recordó las palabras de Pedro, pero fue su cumplimiento parcial, porque esa palabra se vuelve a cumplir, pero contra él, con 144.000, en tiempo de tribulación, no para nosotros. La iglesia va a ser levantada en un tiempo apostasía sin precedentes. En estos tiempos, cuando las puertas del infierno, del Hades, con su príncipe Satanás, ha sacudido cualquier cantidad de doctrinas en la iglesia, hermano, y muy agradables. La gente ríe, que sí, en cualquier iglesia los pone a brincar y dice: pasen adelante, y se pasan todos adelante a recibir palabras, a recibir transferencias, espíritu de confusión, porque he sido testigo, lastimosamente, de cómo por rehusar a creer la verdad, la doctrina, como dice según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11, han sido entregados a un poder engañador, porque es un poder engañador, un poder engañador, un poder engañador. Y el Señor nos advirtió una apostasía sin precedentes, hermano, en los tiempos en que la iglesia se va a levantar. Y son los tiempos que estamos viviendo ahorita, hermano. Abran los ojos. Los tiempos son malos. Cualquier cantidad de doctrina hay ahí. Voy a hablar un poco de ello. En el siglo I, siglo II específicamente, en el año 154, un gran maestro, el filósofo Orígenes de Alejandría, dividió la Biblia en 3 partes, la famosa exacta. Una interpretación literal, lo que se lee, una interpretación moral y una espiritual. Lastimosamente,
introdujo una doctrina llamada dominionista, que se llama teología del rey. Vio a la iglesia introduciendo el reino de Dios en la tierra. Por la misericordia de Dios, esta es una oportunidad de predicarme a los metafísicos, a los de la nueva era, a testigos de Jehová, a los gnósticos. Y me preguntan, muchos de ellos me preguntan qué significa la teología del rey, porque les llama la atención. Eso no es nuevo, hermano. Eso no es nuevo. Solamente plantea que la iglesia debe establecer el reino de Dios en la tierra. La iglesia tiene que conquistar espacios que nadie ha conquistado. Yo le pregunto a ustedes, hermanos, entonces, ¿qué están haciendo los hermanos de Nigeria, en Corea del Norte, en China, en los países islámicos? ¿Qué están haciendo eso? Muchos han sido quemados vivos. La teología del rey, hermano, no voy a profundizar mucho en esto. Es una doctrina antigua, de origen de Alejandría, año 154, y después Agustín de Hipona también la tomó y la formalizó. Es un libro que escribió La ciudad de Dios, que tiene la iglesia primero conquistar espacio. ¿Sabe qué pasó luego de esta iglesia y luego conquistar espacio? Decir, nos toca conquistar. Tenemos que tomar los espacios. ¿Sabe qué pasó? Nació la iglesia católica romana. Cambiaron la unidad del espíritu que tenía, que lo caracterizaba, por la unidad de doctrinas. Y nació Roma, así como usted la conoce. Eso fue lo que pasó. Si tiene alguna duda de esto, hermano, yo estoy presto para sentarme con usted el tiempo que sea necesario después y explicarle qué significa esta doctrina. Y esa no es la única. También está la doctrina de los gnósticos, evionistas, donatistas, que ahora es como una metafísica dentro de la iglesia, hermano. ¿Por qué la iglesia es metafísica? Sí, hermano. Es otra doctrina destructora que las puertas de la introducción de la iglesia para resquebrajar los fundamentos de la sana doctrina. Y se va a explicar de esta manera. Usted va primero a visualizar, va a diseñar con su mente, va a confesar, va a declarar, lo va a decretar y lo va a recibir. ¿Usted sabe cómo se llama eso? En los últimos 20 años se llama la iglesia poder de la boca, poder de Dios. Pero ante los últimos 20 años se llamaba metafísica, confesión positiva. Cuando el libro de Santiago nos dice que nosotros tenemos primero, ni siquiera somos dueños de lo que vamos a hacer mañana. Si yo me voy para allá, para tal ciudad, si Dios quiere, viviremos primeramente y haremos esto o aquello. Y ahorita en la iglesia, muchos por ignorancia, hermano, como esto se hace, por ignorancia, por desconocimiento, porque no se lo han explicado, porque escuchan al maestro conforme a su propia concupiscencia y dicen está bien, y se paran y dicen por un momento decreto, declaro, confiesa, recibo. Hermano, me repito, estoy presto para explicárselo, pero muy breve. La palabra declarar, hacer de la nada, lo que es, usted sabe solamente a quién le pertenece en el hebreo, Shabbat y Ashab, a Jehová. Y dijo Dios, hágase la luz. Y el diablo robó eso para inspirar a Aristóteles hace años para crear la confesión positiva, la metafísica. Yo creo que no es una iglesia, pero no se llama metafísica, por supuesto que no se llama metafísica. Se llama, tienes el poder de un milagro en tu lado, en tu boca. Reclama tu milagro, provoca tu milagro. Herejía destructora, hermano. Herejía destructora. La teología de la prosperidad de los profetas, hermano, otra doctrina. Es un poquito más vieja de estas dos últimas que les acabo de nombrar. ¿Y qué te dice? La pobreza eficaz. Si no tengo mal pasaje, no tengo mal. Yo sé que muchos de las dicen pensando allí, bueno, pero es que este varón me está dando prosperidad, de profesión positiva, y llegó una camioneta como el hermano decía, yo tengo 11 años trabajando en una empresa, sudando, por turno, hermano, que no es fácil. Con una carrera que tampoco es fácil sacar. Y sudé bastante, pasé trabajo y me endeudé. Y Dios me ayudó. Y Señor, no tiene esto, ayuda.
Pero yo nunca, hermano, decreté ni declaré, no, pero es que Jehová te proveyó. Jehová iré, pero Jehová proveyó en los tiempos de Abraham y Cordero, que ahorita es Cristo para salvación, no tu cargo. Buscar primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Que esa es la prosperidad. Invierte el principio bíblico de que nunca se faltará tu la ley, tu línea, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué te dicen ahora? Primero tienes que declarar la prosperidad, buscar la prosperidad y el reino de Dios es la añadidura. Yo les digo eso, hermano. En el año 99 yo no tenía ni siquiera para tomar un propuesto. Y el Espíritu Santo, que es el que pone el hacer en nosotros, el que pone como hacer sobre la montaña, me inquietó a buscar al Señor, a ayunar, a leer la palabra, a buscar primeramente el reino de los cielos. Sin darme cuenta, hermano, yo me proveyó un trabajo, pero yo estaba buscando el reino de los cielos primeramente. Saqué una carrera, me dio una estabilidad económica, una familia hermosa, pero yo apliqué primeramente buscar el reino de los cielos. La primera propiedad te dice, primero, que busque la riqueza. Hace un énfasis, hermano, en la riqueza. Revise los mensajes de estos señores que son los líderes de esta teología. Revise, hermano. Métase un sábado un rato, métase en internet y revise cuántas veces predica la Biblia del Señor. Revise el título del mensaje. Lo que tú crees será hecho. Lo que tú digas se te dará. Es el tiempo de la cosecha. Es el tiempo de la siega. Después de la cosecha de la siega de los tiempos de Cristo, los campos están verdes. Revise los mensajes, hermano. ¿De quién están hablando? Y se dará cuenta que hoy más que nunca las puertas del área están sacudiendo con bastante ímpetu los cimientos de la sana doctrina. Pero el Señor nos manda a nosotros a que contentamos ardientemente, nuestra palabra por todo. A que contentáis ardientemente, todos los hermanos que se vayan por los moños con el hermano que no te acuerdas. ¿Sí? Ojo, ahí el verbo que está es el único tiempo verbal que está en completamente. El hermano está completamente con argumentos. A debatirlo con la palabra. Yo no estoy hablando aquí de un libro digo. No me parece porque yo leí un libro de matrimonio, de que no, yo le estoy hablando por texto bíblico. Y si hay alguna duda, hermano, por la misericordia de Dios, he tenido la oportunidad de enseñar la palabra y he descubierto muchas cosas que hasta yo mismo era, antes yo pensaba que no eran así. Muchísimas cosas y me he quedado sorprendido, hermano. Sorprendido en gran forma, en gran manera. Entonces, vemos como las puertas del infierno, en estos tiempos, en estos últimos días, lanzaron todo su arsenal contra la iglesia del Señor. Ya no es una persecución. Es una persecución también, sí. Pero ahorita el ADN que está empleado es en doctrinas. Porque el enemigo, hermano, tiene doctrina, tiene ministros, tiene sinagogas, o sea, sitios donde elabora su doctrina. Tiene laboratorios de mentiras, hermano. Laboratorios de mentiras. Tiene doctrinas muy bien elaboradas. Estas doctrinas que yo acabo de nombrar son doctrinas demoníacas, hermano. Yo no quiero que estén siguiendo la doctrina. No sean de Dios. Simplemente que están siguiendo esas disoluciones y están siendo engañados. El apóstol Pablo decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y la doctrina, porque haciendo esto, no solamente te vas a salvar tú, sino también a los que te escuchen. Hermano, yo he encontrado gente que he hablado con ellos que están en esta doctrina y gente que piensa que está lo correcto, es este el camino. No, porque vamos como 1 millón de evangelizadores y 500.000 intercesores. Y si no así, no, hermano, el evangelismo y la intercesión, por decirlo de una manera, es un ministerio laico. O sea, usted no le apunta al pastor, ¿puede evangelizar? ¿Puede orar? Usted puede evangelizar, hermano, su trabajo. Usted no le pide al pastor para evangelizar, para interceder. Para predicar en un púlpito, si tiene que ser como profesión. Pero para predicar en la calle, en su trabajo, no tiene que pedir permiso, hermano. Este servidor predica todos los días en el trabajo. Todos los días. Y todas las semanas, por lo menos uno tiene que convertirse. Y me gusta explicarle más que todo a los personajes que yo vivo. A testigos de Jehová, a metafísicos, que me ha dado la oportunidad. Muchos han hecho para que lo vean. Muchos.
Entonces, el enemigo tiene doctrina, hermano. Las puertas del Hades tienen doctrinas muy bien elaboradas. En la primera carta de Timoteo, capítulo 3, Pablo dice, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se saldrán del camino, se caerán del fundamento, apostatarán de la fe. Escuchando a qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice doctrinas de demonios. Hermano, ¿sabe usted no se para en un púlpito a maldecir aquí? Ni a ofender a usted. Habla con vida. El diablo no es más peligroso, hermano. No es más peligroso, sino cuando tiene la Biblia en la mano. ¿Tiene niñito? Segunda Corintios capítulo 11, versículo 14 y 15. Que el diablo se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué tenemos que extrañarnos? Dice el verso 15, que sus ministros se vistan como ministros de justicia. Hermano, son tiempos peligrosos. Estamos llamados en estos tiempos a contender por esa fe que fue soltada una sola vez, se fue dada a los santos. Ahorita hay una revelación nueva, hermano. El canon se cerró. El Señor dice en Apocalipsis: yo testifico a todo aquel que lee las palabras de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, Dios quitará de él su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Tiene sinagogas, tiene ministros, tiene doctrina. Es el misterio de la iniquidad. Por eso que el apóstol Pablo dice: pero el misterio de la iniquidad ya está. ¿Por qué no llama misterio? No es misterio. Porque el misterio de la iniquidad, hermano, es un poder secreto. La traducción original es algo que entra encubiertamente, hermano. Es algo que entra encubiertamente. La gente no se da cuenta. Comienza muy sutilmente. Te comienza a seducir. Te comienza a decir que es lo mejor. Que este es el tiempo que Dios ha establecido para tu vida. Sale y conquista, eres un campeón. Sale la pasión. Y te va a seducir. Un teólogo muy famoso del siglo XII dijo: no hay ninguna falsa doctrina que no contenga algo de verdad. La mayoría de estas doctrinas, hermano, tiene un paquete chileno, 90% de verdad y un 10% de mentira definitiva. Ahí usted tiene que aplicar según la Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Retener lo bueno, escucharlo todo. Retener lo bueno y desear lo malo. Pero tenga cuidado, hermano, cuando vean que desear lo malo. Porque cuando tenemos que desear lo malo, nos gusta. Porque es bonito es el antiguo. Oye, vale, ¿por qué me están diciendo? Hermano, yo estoy viviendo esto. Y estoy siendo un espectador, triste espectador, de cómo esto se está metiendo en la iglesia. Triste espectador. Yo le dije cuando comencé el mensaje que algunos de repente se fueran molestos conmigo. Pero no conmigo, hermano, ni con la otra. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios. Esta invitación cada noche. Porque así la lucha de Dios, hermano, la lucha. Y estoy seguro de que esta noche yo le he ministrado a ustedes por la palabra. Por la palabra. Gloria a Dios por esa gloria de Dios. No acostumbro, hermano, a imponer, a ministrar, si el Señor me dice. Yo esta noche me he dado un mensaje muy contundente, un poquito muy rústico. Y esa es la administración que el Señor va a dar esta noche para que se lleve a su casa. Y esa palabra es efecto en el tiempo. Y que el Espíritu Santo redarguye, exhorte,
quebrante y